Ahí va. Bueno, ahí vamos entonces. Le decía que a mitad del año pasado, Julián Carró volvió a proponer para todo el movimiento la lectura de un texto de Eliot, que es Los coros de la roca. Nosotros, a partir de esa invitación, en el Centro Cultural Charles Peguy de Buenos Aires, decidimos tomar en serio esta invitación, partiendo del primer hecho, que es tener el texto. A raíz de esto, nos pusimos en campaña y logramos tener hoy finalmente una edición bilingüe de este libro, Los coros de la roca. Una edición que se hizo posible gracias al gran trabajo de Santiago Di Salvo, que ya había avanzado una traducción, y también de Lucas Esandi, que gentilmente nos acompaña en estas vacaciones. Gracias al trabajo de ellos, nosotros pudimos plasmarlo en esta edición bilingüe del texto, una edición anotada y con una muy buena traducción, mucho mejor que la española, de esta gran obra de Eliot. Hace ya unos años, cuando Giussani cumplió 80 años, hicieron un reportaje, y en el reportaje él recordó una frase de Eliot que era muy importante para él, que decía: sin significado no hay tiempo. Nosotros esta noche nos reunimos aquí para tratar de entender qué es esto del significado, por qué es tan determinante para nuestra vida, qué tiene que ver las palabras de Eliot con nosotros, qué tiene que ver la roca, esta roca de la que habla Eliot, con la vida de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo. Para ello le pedimos a Santiago Di Salvo que nos introduzca en el texto, lo que va a hacer. Le pedimos también a Julián de la Morena para que haga algunas indicaciones de profundización en el significado de esto. Y a continuación de ello va a haber la lectura coral del texto. Lo que vimos al comienzo eran imágenes de Eliot y de su contexto histórico. Y lo que veremos durante todo el encuentro serán algunas imágenes de los cuadros de William Condon. Bueno, gracias. Buenas noches. Pequeña aclaración, no sé si la traducción será mejor que la española, eso no lo sé, pero sí, en todo caso es una traducción nueva y es una traducción también adaptada un poco más al lenguaje nuestro, a la forma de español latinoamericano y en especial argentino, ¿no? Así que, bueno, quería hacer solo esa aclaración. Empiezo leyendo un fragmento de un poema de Eliot. No permitas que nos burlemos de nosotros mismos con falsedad. Enséñanos a preocuparnos y a no preocuparnos. Enséñanos a sentarnos quietos, aún entre estas rocas. Nuestra paz está en su voluntad. Y aún entre estas rocas, hermana madre, y el espíritu del río, espíritu del mar, no permitas que yo esté separado, y deja que mi clamor llegue hasta ti. Esto, que es un fragmento de Miércoles de Ceniza, es la parte final de Miércoles de Ceniza, que es un poema que también está incluido en el libro, que no pertenece a Coros de la Roca, que es lo que tradujo mi amigo Lucas. Es un poema de vanguardia. Es uno de los poemas considerados de los poemas más vanguardistas, más modernos de Eliot, y Eliot, a su vez, un hito en la poesía moderna, un hito de vanguardia. Y sin embargo, para nosotros es muy familiar, ¿no? Para nosotros es una oración, es un rezo y es un grito, un pedido a Dios, ¿no? Que nosotros lo sentimos muy cercano. Entonces en Eliot se da esto justamente, ¿no? Eliot no es un poeta marginal, no es un poeta desconocido,
es un poeta absolutamente conocido, es un poeta con fama en vida, es un poeta no solo reconocido sino estudiado, y al mismo tiempo es un poeta con fe, es un poeta cristiano, ¿no? Y esa particularidad lo hace único. En cuanto a la modernidad en poesía, yo no soy un experto en eso, pero hay que tener esta idea. En la época en que Eliot escribe, surgen las vanguardias, ¿no? Después del gran periodo romántico en poesía y posromántico y todos los movimientos que surgen después del romanticismo, simbolismo, etcétera, ocurre al inicio del siglo XX, con todas las convulsiones históricas del inicio del siglo XX, las vanguardias, diversas vanguardias a lo largo de Europa, de la poesía europea. Entre ellas, una especialmente para la lengua inglesa, que es el imagismo o imaginismo, y los representantes son T.S. Eliot y Ezra Pound, que era un loco que se veía acá en el video, que estaba loco verdaderamente, o al menos eso decían, que revolucionaron la poesía en lengua inglesa y también la poesía universal, ¿no? Hay un antes y un después de Eliot y de Ezra Pound, ¿no? Esto a nosotros tal vez no nos interese demasiado, es decir, les interesará a los estudiosos, les interesará a los profesores de literatura, pero como para decir dónde está Eliot, digamos, en el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba atento a lo que Eliot decía, y justamente cuando él escribe Los coros de la roca, él no es comprendido, y por sus pares es incluso un poco hasta rechazado o mal visto, ¿no? Pero porque justamente estaba en una posición intelectual muy importante de su periodo, ¿no? Para que tengan más o menos una ubicación en el tiempo, él nace en 1888, muere en 1965, y aparte de ser poeta, él escribió obras de teatro, fue un gran ensayista y fue un crítico literario de los mejores y de los más tenidos en cuenta en su época, con mucha relación con el mundo académico, con el mundo universitario, aparte de haber estudiado filosofía, etc. Tiene una formación clásica y tradicional, pero como les dije, llega a ser como un revolucionario en poesía, en materia de poesía. Se puede decir que la poesía moderna empieza en algún sentido con él, ¿no? Después de toda la efervescencia de las vanguardias. Y además es duradera, porque su fama dura durante toda su vida y es estudiado mucho después también. Es un poeta constantemente retomado. Y en cuanto a su vida, no es que tenga una vida especialmente llamativa, pero sí es importante una cosa: él en un momento de su vida se convierte al cristianismo, no al catolicismo, sino a la iglesia anglicana, se bautiza en la iglesia anglicana. Él se define anglo-católico, es decir, católico de la iglesia de Inglaterra, ¿no? Digamos, no me voy a poner ahora a hablar de eso porque tampoco no es mi tema, pero digamos, un contenido de fe absolutamente similar al contenido nuestro, ¿no? Es decir, cuando habla él de la iglesia, habla de una experiencia de iglesia muy parecida a la nuestra. Sin embargo, hay que tener claro que él se convierte al anglicanismo, ¿no? En diálogo también con el mundo católico, pero él se convierte al anglicanismo. Y al mismo tiempo que se convierte al anglicanismo, o digamos en un periodo muy similar, esto es por el año 1927, él adopta la nacionalidad británica, porque él nace en Estados Unidos, pero decide vivir en Inglaterra, adoptando también la nacionalidad británica. Eso también es importante por sus gustos literarios y por lo que él va a influir en la literatura. De hecho, la editorial que publica sus obras, que es una editorial de la que él se hace cargo en un momento, es una editorial inglesa. Algunas obras de él, por si las ven en alguna librería o en algún texto que hable de él, que son obras muy importantes, son Los hombres huecos, ¿no? The Hollow Men, La tierra baldía, The Wasteland, y Four Quartets, que es una obra ya hacia la última parte de su vida, o hacia la segunda mitad de su vida, digamos, que son los cuatro cuartetos, que quizás es la obra tal vez más conocida o más importante según los cánones de la academia, ¿no?
Y en esto yo quería también hacer una aclaración. Los coros de la Roca no aparece, por lo general, citado como una obra importante de él, al menos entre los estudiosos, en la universidad, etc. Sin embargo, nos dimos cuenta, y eso era una cosa interesante cuando lo estudiábamos y lo traducíamos con Lucas, que muy injustamente es así, porque es una obra con una historia muy particular, que ahora les voy a decir, y absolutamente central en la vida de él y en la poética de él también. Es una obra, después yo sé que me van a criticar por esto, pero es, en comparación a todo el resto de sus obras, de fácil lectura. En realidad porque es una obra que está hecha para ser pronunciada en voz alta, ¿no? Justamente los coros. Bueno, y aclaro entonces de qué se trata esta obra. ¿Qué son los coros de la Roca? Los coros de la Roca son los fragmentos poéticos que recita el coro, que es un personaje colectivo que ya venía de larga tradición en la tragedia y en la comedia también clásica, griega, romana, bueno, que después en el periodo clásico también. Es un personaje que representa el pueblo. El coro es el pueblo. Y entona o recita unos fragmentos poéticos a lo largo de la obra literaria. La obra literaria es La Roca, por eso se llama Los coros de La Roca. No es que La Roca canta en un coro, ¿no? La obra de teatro se llama La Roca y estos son los fragmentos poéticos de la obra de La Roca. ¿Y por qué lo conocemos así? Porque Eliot quiso que, como él se sentía autor de estos coros, con especial predilección, y los incluyó en su obra poética, en la obra de poesía completa que se editó después. Esto tiene una razón, y es interesante la razón histórica, es que esta es una obra que él no pensaba escribir, es una obra por encargo. Él lee un fragmento de unas memorias de él, dice: hace 20 años, dice, se me encargó escribir una obra de teatro festiva, que se llamaría La Roca. La invitación a escribir las palabras de este espectáculo, la ocasión era una convocatoria para recoger fondos para la construcción de iglesias en nuevos barrios, llegó justo en el momento en que me parecía haber agotado mis magros dones poéticos y no tener ya nada más que decir. Ser encargado en tal momento de escribir algo que mal o bien debía entregarse en un cierto plazo puede tener el efecto que un vigoroso empujón tiene a veces sobre un automóvil cuando su batería está descargada. Quiere decir que el encargo de esta obra llegó en un momento preciso. Él lo vivió como un acontecimiento importante, se le encargó un obispo anglicano, el obispo de Chichester, se le encargó justamente para esta obra de bien, digamos, para construir iglesias en nuevos barrios de Londres. Y esto es interesante como acontecimiento para su vida, porque le vuelve a poner en ebullición todo su interés por escribir poesía, y lo hace entregándose totalmente, y también es